hermanos y hermanas, lo que hoy queremos profundizar es el camino de la conversión. Y vamos a partir de un pasaje tomado de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. El que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido, un ser nuevo se ha hecho presente. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él por intermedio de Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque es Dios el que estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres y confiándonos la palabra de la reconciliación. Nosotros somos entonces embajadores de Cristo y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso les suplicamos, en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. A aquel que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado por nosotros, para que nosotros seamos en Él justicia de Dios. Hermanos, ¿qué le queda al hombre que se ha apartado del amor de Dios con el pecado? Le queda la conversión. La misma palabra conversión es muy fácil de entender. Cuando tú vas por un camino y te equivocas del camino y en cierto momento te das cuenta, ¿no?, que estás fuera del camino justo, ¿qué haces? Bueno, te paras y vuelves atrás, ¿no? Conversión es volver atrás. Si el pecado nos aleja de Dios, la conversión es el camino para volver a Dios. Y en la palabra de Dios es frecuente el llamado que Dios le hace al hombre de una verdadera conversión. Escuchemos algunos de los profetas del Antiguo Testamento, ya que ellos son la boca de Dios. Dice Jeremías: vuelve Israel, no estará mi rostro indignado contra ti, porque soy misericordioso y no guardo rencor para siempre. El profeta Ezequiel: ustedes dicen, nuestros pecados pesan sobre nosotros y por causa de ellos nos consumimos. ¿Cómo podremos vivir? Diles: yo no me complazco en la muerte del pecador, sino en que se convierta de su conducta y viva. Oseas, el profeta de la ternura de Dios, dice: cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Yo le enseñé a caminar tomándolo de los brazos, pero no conocieron que yo los cuidaba. Con lazos de amor yo los atraía. Yo era para ellos como quien alza a un niño contra su mejilla. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. ¿Cómo voy a dejarte? Mi corazón está herido y se conmueven mis entrañas. No daré curso a mi cólera, porque yo soy Dios, no un hombre. Y el mismo Jesús comienza su vida pública con un llamado a la conversión. El tiempo ya se ha cumplido. El reino de Dios ha llegado. Conviértanse y crean en el Evangelio. Ahora, cuando hablamos del pecado, siguiendo la palabra de Dios, hemos visto la actitud de pecado del rey David, ¿no? Cómo
gradualmente, paso a paso, fue a cometer esa gran falta contra Dios. Primero el adulterio, después el homicidio. Cuando Natán le reprochó a David su conducta pecadora, David no se disculpó, reconoció el pecado y buscó la misericordia de Dios. Inclusive aceptó como manifestación de la justicia de Dios que el niño que había nacido de su adulterio muriera desde chiquito. Se humilló y del corazón de David brotó aquel salmo que todavía nosotros repetimos para pedir perdón al Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Pero yo creo que la página que mejor nos indica el camino de la conversión es la que ha brotado de los labios de Jesús, la parábola del hijo pródigo. Y quiero aclarar una cosa. El camino de la conversión supone la actitud de dos. Porque el pecado también es entre dos. El hombre pecador y Dios que es ofendido por el pecado. El camino de la conversión también ve la intervención del hombre y la intervención de Dios. Porque Dios no puede arrepentirse en lugar mío. Yo tengo que reconocer mi pecado. Yo tengo que hacer mi propósito de cambiar de vida. Yo tengo que confiar en el amor del Señor. Y sobre mí descenderá después la grandeza, la ternura del perdón de Dios. Veámoslo en la parábola del hijo pródigo. Lo hemos dejado a ese hijo que buscaba la libertad, que quería ser independiente de su padre, allá, muerto de hambre en una chanchera. Porque decíamos, el pecado es siempre un grito de libertad que termina en esclavitud. ¿Cuáles son los pasos que el hijo menor da para su conversión? Nos dice el Evangelio. Encontrándose en esta situación, entró en sí mismo y se dijo: ¿cuántos peones en casa de mi padre lo tienen todo y yo aquí soy un muerto de hambre? Entró en sí mismo. Hizo un alto en una vida alocada y como que se puso a reflexionar sobre su situación. Muchos viven exactamente esa vida alocada y no tienen la capacidad de detenerse en su vida y de reflexionar. Creo que la superficialidad es un grave peligro y hace mucho daño a tantas personas hoy. No solo hace un alto, hace un balance sincero. Este muchacho reconoce su situación. Yo aquí soy un muerto de hambre. Pero no se detiene allí. No basta reconocer su situación. Él quiere cambiar. Basta con esta vida. Me levantaré y volveré a mi padre. Ahí está la conversión. Había salido de su casa, se había alejado de su padre, había hecho un desastre de su vida. Ahora vuelve a su padre. Me levantaré y volveré
a mi Padre. Pero inmediatamente piensa, ¿cómo me voy a presentar delante de mi Padre? ¿Qué le voy a decir? Y también aquí viene la confesión sincera de su pecado, que no solo es para él, sino que es también pública delante de su Padre. Padre, pequé contra Dios y contra ti. Ya no merezco que me trates como un hijo. Por favor, recíbeme, aunque sea como uno de tus peones. Una confesión en la que él reconoce su falta y no busca excusa, no quiere echarle la culpa a otros. Es papá, es que tú sabes que uno de joven, los amigos lo engañan. No. Yo pequé. Y pequé contra Dios y contra ti. Por eso, reconociendo mi pecado, reconozco que he perdido la condición de hijo tuyo. Pero aunque sea como un peón, quiero volver a tu casa. Y levantándose, se encaminó hacia su casa. No se quedó en propósito, sino tomó la decisión. De hecho, tomó la decisión. Pero en esta confesión, en esa actitud del hijo pródigo, yo descubro algo más profundo. La confianza en su Padre y en su perdón. Vean cuántas veces, en pocas palabras, repite la palabra Padre. ¿Cuántos peones en casa de mi Padre? Padre, pequé contra Dios y contra ti. Volveré a mi Padre. Se encaminó hacia la casa de su Padre. ¿Qué nos dice esto? Que aquel hijo que reconocía que había equivocado toda su vida, tenía una profunda confianza en el perdón de su Padre. Porque si no hubiera confiado, hubiera dicho, claro, mi vida es una desgracia, ni modo, ya lo que pasó, pasó, ya no hay remedio. No, si el remedio estaba para él, la vuelta a la casa del Padre. Ahora, veamos contra la actitud del hijo, la conversión de parte del hijo, ahora la actitud de su padre. Y aquí, hermanos, solo Jesús podía pronunciar estas palabras, porque solo Jesús conoce las profundidades del corazón de su Padre. Y nos lo revela, nos lo da a conocer en esta parábola, porque ese Padre no es solo el Padre del hijo pródigo, es también mi Padre, es también tu Padre. Y la actitud con ese hijo que se portó mal y se fue de la casa sigue siendo la actitud de Dios para con todos los pecadores. Estando todavía lejos, su padre lo reconoció. Allá por la carretera se veía un bulto. Nadie hubiera podido decir, es la tal persona. Pero el corazón del padre intuye, es mi hijo. Estando lejos, lo reconoció. ¿Por qué? Hermanos, el hombre con el pecado puede alejarse de Dios, pero no puede hacer que Dios se olvide de él. Hay una frase bellísima, no me acuerdo de quién es, pero muy, muy bonita. Dios todo lo puede, pero hay una cosa que Dios no puede hacer, dejar de amar. Y ese Padre no dejó de amar, no dejó de pensar en el hijo, de asomarse a la puerta de su casa para ver si volvía. Y ese día, cuando estaba todavía lejos,
lo reconoció. ¿Y cuál fue su actitud? ¿De enojo? ¿De indiferencia? ¿De severidad? No, una sola palabra. Y se conmovió profundamente. En el corazón de Dios solo hay amor, solo hay misericordia. Y corrió a su encuentro. No esperó que el hijo volviera. Corrió a su encuentro. Porque tenía él más deseo de ese encuentro que ni el propio hijo. Corrió a su encuentro. Y cuando el hijo vio a su papá venir hacia él, cae de rodillas y empieza su confesión. Padre, pequé contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Y no termina. La última frase no la dice. Acéptame por lo menos como uno de tus peones. ¿Por qué no la dice? Porque su padre no se lo permitió. Porque el padre llegó y lo abrazó antes de que terminara su confesión. Y no le hizo un juicio. No le dice, ¿dónde estuviste? ¿Con quién andabas? ¿Por qué en tanto tiempo no te comunicaste conmigo? A ver, ¿cuánta plata traes de la que yo te di? No, no hay un juicio. Hay solo gestos de misericordia. Lo abrazó. Y el texto literalmente dice, y lo cubrió de besos. No es que le dio un beso, no, se lo comía a besos. Y lloraban los dos. Lloraban los dos. Esta es la actitud con que mi Padre Dios recibe al pecador que se mueve hacia Él, que lo busca para la reconciliación. Pero hay más. Cuando se separan del abrazo, el Padre contempla al Hijo. ¿En qué situación viene? Hecho un desastre. Descalzo. La ropa sucia, rota. Le falta el anillo en el dedo. Son detalles que tienen un significado profundo. En tiempo de Jesús, mucha gente era esclava, había perdido su libertad. Y una señal de que una persona era esclava era porque andaba descalzo. El pobre podía tener 2 chinelas, un par de guarache, pero era libre. El esclavo andaba descalzo. ¿Recuerdan lo que decíamos? El pecado es un grito de libertad que después te condena a la esclavitud. El vestido, la ropa que se pone, pues es el signo de la dignidad de una persona. Ustedes ven una persona importante, pues está bien vestida. El hijo de un señor, un gran señor de un rico, claro, se viste de una manera adecuada a su estatus. El vestido es la dignidad del cristiano. Es aquel que vive de la gracia de Dios. Y aquel la había perdido. Y nosotros la perdemos con el pecado. El anillo no era simplemente un adorno. El anillo era el sello de la familia. Si tenías el anillo de la familia, tú tenías autoridad. Tú podías sellar los documentos. Ya que el hijo había perdido toda dignidad y autoridad. ¿Y qué hace el padre? Traigan rápido un vestido nuevo, el mejor vestido, y pónganselo. Traigan nuevos zapatos y otro anillo. Y tú ahora miras a aquel hijo. Lo ha hecho nuevo. Como si nada hubiera pasado. Ahora,
aquí está algo muy profundo. Cuando Dios perdona, no es que Dios pone como un parche a tu vida. No. Un parche tapa un hueco, pero tú ves que es un parche. Tú puedes tener un vestido nuevo y caro, pero si se rompió y lo pusieron un parche, dicen, no, pues está remendado, se había roto. Dios no pone parches, Dios se renueva. ¿No? Y el corazón perdonado por Dios es un corazón limpio y nuevo. Aquí vemos la diferencia entre el comportamiento de Dios y el de la justicia humana. Cuando alguien ha cometido una falta, ha cometido un delito, ha sido condenado a la cárcel, pero ya salió de la cárcel, salió libre completamente. No. Uno que ha estado en la cárcel y necesita su hoja de delincuencia para buscar un trabajo, ¿qué encuentra? La hoja de delincuencia está manchada. Sí, está libre, pero estuvo en la cárcel, hizo un delito. Hermanos, decía ese santo que fue el cardenal Bantuán, Dios no tiene archivo, no guarda el pasado. Cuando Dios te perdona y se acabó. Para Dios no hay ex adúlteros, ex ladrones, ex choricero, ex violento. No. Hay una persona nueva, un hijo restablecido en su dignidad. ¿No? Aquel que a veces nos perjudica y nos quiere quitar la paz es el enemigo, que vuelve como a recordarte tu pasado, quiere como escarbar en la herida, pero Dios no. Bueno, la experiencia que hemos hecho nosotros. ¿Acaso en la última confesión Dios te sacó todas las confesiones anteriores? No. La belleza de esto. Ese es el perdón de Dios. Y todavía más, hace una gran fiesta. Y no hay que ahorrar. Saquen el becerro gordo y mátenlo y manda a traer la música y hay que hacer fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y Jesús concluye la parábola con estas palabras que nos asombran a nosotros. A lo mejor como que no las tomamos muy en serio. En el cielo hay más fiesta, más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitaba penitencia. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente reconocernos pecadores. Reconocernos pecadores. ¿No? Volver al Padre y entregarle nuestro pecado. El resto lo hace Dios. El resto lo hace Dios. Ese es el milagro del perdón de Dios. Ahora, aquí hay algo importante para nosotros. Uno puede decir, bueno, escuchando esa parábola y además leyendo los evangelios, viendo cómo Jesús perdonó los pecados del paralítico, perdonó los pecados de aquel hombre que había nacido ciego, perdonó a Pedro su negación, perdonó a la mujer, una mujer de la calle que entró a llorar a sus pies, perdonó a aquel maleante crucificado con él. Y uno dice, pero ¿y dónde? ¿Dónde yo puedo encontrar a Jesús para que
Él me perdone a mí. En su amor misericordioso, Jesús ha inventado la forma fácil para que cualquiera de nosotros experimente el amor misericordioso de Dios en el sacramento de la confesión. Lástima que aún para muchos católicos se haya creado como una desconfianza hacia este regalo de Dios. La toman muchos como un momento difícil, como un momento doloroso, como un momento de humillación. Y a veces también resuenan en los oídos de los católicos ciertas frases que nos dicen nuestros hermanos evangélicos. ¿Cómo yo voy a confesar mis pecados a otro pecador como yo? ¿Cómo él, si es un pecador, me puede perdonar a mí? Hermanos, no ensuciemos el don de Dios. Fíjese, es el regalo pascual de Jesús. El día de la resurrección nos ha regalado el sacramento del perdón. En su aparición, la primera al grupo de los apóstoles les dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Sin límite. Con cómo Él puede perdonar todo pecado, así la Iglesia, sacramento de Cristo, por el poder que Él les ha dado, puede perdonar todas las faltas. Y una cosa, no es el hombre que perdona. Nunca en la absolución el sacerdote dice: como tú eres un pecador y yo soy muy santo y muy bueno, yo te perdono. No, no. Nuestro Señor Jesucristo te perdona. Él es el autor. Yo nada más le presto la boca al Señor. No. Y en la fórmula actual de la absolución, recordamos toda la Santísima Trinidad. Dios misericordioso, que ha salvado al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo y ha enviado el Espíritu Santo para el perdón de los pecados. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están allí para darte el perdón. E inclusive las palabras finales del sacerdote: yo, no por mí, no por mi santidad, sino por la autoridad de Dios, te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada reconciliación lleva la firma de las tres personas de la Santísima Trinidad. Pero hay otra cosa, hermanos, humanamente hablando. ¿Cuándo ha habido algo que rompió una amistad? Una discusión, un hecho, y la relación se rompió. No basta que yo después diga: ay, me arrepiento de aquellas palabras que dije a mi amigo. ¿Por qué no me callé? ¿Por qué no pensé un poco? Quisiera que se borrara eso. No basta que yo lo desee. Para que haya reconciliación, hace falta que exista un signo de perdón. Porque si yo me he enojado con un amigo y nos topamos en la calle y yo digo: lo voy a saludar, yo espero que él también me salude, y allá nos hacemos las paces. Si yo lo saludo y él vuelve la cara del otro lado, ¿qué piensas tú? ¿Está enojado? Está enojado. ¿Por qué? Porque no me devolvió, no me miró a la cara, no me devolvió el saludo. Pero si al contrario, aquel amigo
Cuando te ve, tú te acercas y Él viene a tu encuentro y tú lo saludas y Él te sonríe. Ya no está enojado, ya no está bravo, ya hubo un signo. Yo necesito también el signo del perdón de Dios, ¿no? ¿Y el signo cuál es? Las palabras y el gesto de la absolución. Cuando yo me levanto de allí, de la confesión, Dios me ha perdonado. Y si alguien me pregunta, ¿y tú cómo lo sabes? Yo lo escuché, porque las palabras del sacerdote han sido el signo que Dios me ha enviado de su perdón. Yo recuerdo cuando niño, pues mi mamá, que era muy santa, pero también muy estricta conmigo, ¿no? Bueno, yo hacía alguna cosa que no estaba bien, ¿no? Y mi mamá me castigaba, pero daba dos nalgadas y yo lloraba. Bueno, pero después, ¿a dónde iba yo? Claro, tenía que arrimarme de nuevo a mi mamá. Entonces yo me acercaba así ya muy humilde. Mami, te chineo el huila. Mami, parto leña. Callaba. Te traigo agua. Híjole, ese silencio de mi madre, pues de verdad me dolía. Pues estaba chiva, estaba todavía enojada. Y a rato ya, mi mamá, que tenía más ganas de reconciliarse ni que yo, me acuerdo, me daba un manazo y me decía, cabezón, ya. Ese manazo de mi mamá me sabía a queje de todos los sabores. ¿Por qué? Porque era el signo de que ya se estaba reconciliando conmigo. La absolución es el signo de que Dios me ha perdonado, está reconciliado conmigo. Bendito sea Dios. Gracias infinitas a Jesús, que en el sacramento de la reconciliación me da el abrazo del perdón, me da el signo que yo necesitaba de su misericordia infinita, y yo vuelvo de nuevo a la paz, a la alegría del Hijo de Dios y del amigo íntimo de Jesús. Hermanos, démosle a Dios la oportunidad de hacer fiesta. Aprovechemos la gracia inmensa de la capacidad de perdón que Él nos da. Especialmente en este año que es el año de la misericordia, el Papa nos dice que especialmente en esta Cuaresma quiere que todos los católicos aprovechen esta oportunidad para encontrar al Dios de la misericordia, que se acerca a nosotros y nos abraza por medio de la muerte de su Hijo Jesús y a través del ministerio de la Iglesia en el sacramento de la reconciliación. Que Dios les abra el corazón, que Dios nos permita a todos experimentar el amor del Señor. Recuerden, Dios lo puede todo, pero hay algo que Dios no puede hacer: dejar de amar. Y en la vida cristiana, lo primero y lo más importante no es lo que nosotros hacemos por Dios, sino lo que Dios en su amor infinito hace por nosotros. Que Él nos dé a todos el don de la paz.